Hola, muy buenas. Aquí es noches en Berlín, aquí son la 1 de la mañana, ya son en Colombia las 7 de la noche. Hoy tenemos un tiempo maravilloso y qué mejor que podernos sacar ese tiempo para estudiar la palabra. Daisy, muy buenas noches. Hoy es un tiempo donde quiero hablar del Evangelio de Mateo. Son 4 hermosos evangelios cuando arrancamos el Nuevo Testamento y hoy queremos estudiar a profundidad el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo tiene varias características que las vamos a estudiar puntualmente hoy. Hace referencia a más de 30 veces al nombre de Jesús como hombre. Y ya les voy a explicar qué quiere decir esto. Fue escrito aproximadamente en el 60 al 66 después de Cristo. Esa es una pregunta que muchas personas hacen generalmente acerca de este libro. ¿Quién lo escribió? Bueno, fue escrito por Mateo, quien se conocía como Leví. Era el hijo de Alfeo, es el autor del libro. Él era recaudador de impuestos antes de que su vida cambiara. ¿Y cuándo cambia su vida? Cuando él tiene un encuentro personal con el Señor. En Mateo 9:9 dice, el Señor le dice a Mateo, sígueme. Y en ese momento él dejó todo lo que estaba y simplemente siguió al Maestro. Y esto es lindo porque vemos cómo el Señor no hace acepción de personas como para el mundo seríamos descalificados, pero para el Señor no somos descalificados. Para el Señor simplemente Él quiere llamarnos y llamarnos con lazo de amor. Después de que este hombre deja su pasado, deja su vida, era un trabajo muy despreciado para muchos, especialmente para los judíos, porque él trabajaba como recaudador de impuestos para el imperio que dominaba en ese momento la nación, que era el imperio romano. Es decir, que él, a pesar de que él era judío, estaba cobrando los impuestos para esa nación que estaba oprimiendo a su propio pueblo. Entonces era un puesto que realmente era muy despreciado por sus demás compatriotas. También vemos cómo este hombre llega a convertirse en uno de los 12 discípulos, cómo el Señor empieza a trabajar en la vida de este hombre y cómo Mateo presenció muchos de los acontecimientos que él describe. Entonces, esto es bien importante porque recordemos que él fue uno de los hombres que estuvo siempre durante esos 3 años y medio caminando con el Maestro. Vemos cómo la diferencia entre los evangelios, por ejemplo Marcos, el evangelio de Marcos empieza con el bautismo y la tentación de Jesús, mientras Mateo se remonta a los orígenes de Jesús, mostrando cómo es el Hijo de Dios desde su nacimiento, cómo con él se cumplen todas las profecías mesiánicas de Antiguo Testamento. Encontramos también que Mateo tiene un título que él siempre lo determina, el Hijo de David. Identifica a Jesús como el sanador, como el Mesías esperado y también como el hacedor de milagros en el pueblo. Y esto es bien importante, es como Dios se revela a sí mismo, pero cómo lo hace a través de su Hijo. Y Jesús muestra la relación que él tiene con su Padre todo el tiempo a través de obediencia, de ejemplo, de dependencia. Recuerda que él siempre se apartaba, se iba al monte y estaba en la presencia del Señor y él le decía, bueno, el agendamiento para mañana es este y este. Él nunca se movió sin la dirección del Padre y del Espíritu Santo. Vemos que en el Evangelio de Mateo hay una cronología que empieza desde su nacimiento, desde su genealogía. Linita, buenas noches. Daisy, Leonor, a todas las personas que se han ido conectando, muy buenas noches, y a las que más adelante verán el video. Hablamos de que el Evangelio de Mateo habla de toda la cronología, el linaje real de él, habla del nacimiento virginal, habla del bautismo, de la tentación que él sufre en el desierto, cómo él comienza su ministerio, cómo él anuncia su muerte, finalmente llega a su muerte y crucifixión. Mateo relata a Jesús como el Mesías, pero también como el Mesías que Israel mismo rechazó. Y vemos cómo Jesús habla a Israel sobre los juicios que vendrán, pero él siempre tiene una palabra de amor para los suyos, que es
ven a mí, sígueme, como un día le dijo a Mateo, a ese recaudador de impuestos, ven y sígame, deja tu pasado. Él le dice, no me importa lo que fuiste, lo que quiero es que aquí en adelante hagamos una nueva vida y esa vida la hagas conmigo para poderte llevar a un paso de eternidad. ¿Para quién se escribió este libro? Este libro fue escrito principalmente dirigido a un lector judío. Y tú me dirás, si es para un lector judío, ¿por qué debo leerlo? Ya te voy a contar, pero te quiero contar cómo identificas que este libro es especialmente para judíos, a fin de que en él se demuestra todo el tiempo. Mateo se esfuerza en explicar constantemente cómo cada profecía se cumple del Antiguo Testamento. Por eso él utiliza la frase para que se cumpliese lo que fue dicho y cita el Antiguo Testamento constantemente. Él narra la vida, las palabras, el acto de Jesucristo, todo lo que él vivió. Él fue un escritor que cuenta lo que vivió de estar con el maestro, de andar con él. En su evangelio Mateo emplea el título de Hijo de David muchas veces y es el testimonio de que Jesucristo era el legítimo heredero del trono del rey David y el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas se cumplieron con él. ¿Por qué? Recordemos que el rey David tuvo varios hijos, pero quiero hacer énfasis especialmente en dos: Natán, del cual viene el linaje de María, y el otro hijo de David, Salomón, quien viene el linaje de José. ¿Qué resalta? Estamos haciendo toda una explicación de todo lo que es el evangelio. ¿Qué vamos a encontrar en Mateo? Que resalta el linaje de David y él habla de que viene de Abraham, es decir, que a través de nuestro Señor Jesucristo llegan las bendiciones, no solamente a las naciones, sino de las familias. Habla maravillosamente de la descripción a detalle de la escritura en el momento del nacimiento, cómo se cumplen todas las profecías, que él nacería en Belén, que lo decía el profeta Miqueas, también que vendría a ser adorado por los reyes de Oriente, como lo dice en Isaías, y finalmente que él sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Quiero que esto quede bien importante, una gran diferencia, porque a veces no queda esto claro. Hay una diferencia entre el reino del cielo y el reino de Dios. Ojo, te lo repito. Reino del cielo, reino de Dios. Cuando habla del reino del cielo, está hablando de un tema cronológico, desde los tiempos de Adán. Pero cuando habla del reino de Dios, está hablando de una eternidad. Entonces, reino del cielo, lo cronológico, lo que yo le puedo poner una fecha, lo que puedo decir, eso fue en el 1200, en el 700, antes, después de Cristo. Eso es reino del cielo. Pero cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de una eternidad. También encontramos maravillosamente en el Evangelio de Mateo que nos ayuda a ver las similitudes. Y tú me vas a decir, ¿cuáles similitudes? Ya te voy a contar de los ministerios entre Moisés y Jesucristo. Ambos, tanto Moisés como nuestro Señor Jesucristo, en la niñez fueron salvados del intento de un rey por matarlos. Moisés del faraón y recordemos Jesucristo de Herodes. Esto lo encontramos en Éxodo 2:1 y en Mateo 2 del 13 al 18. Y ambos vinieron para liberar a sus pueblos. También vemos como Moisés cruzó el Mar Rojo, pero también vemos como Jesús fue bautizado en el río Jordán. Vemos como Moisés estuvo en el desierto 40 años, pero vemos también que nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto. Vemos como Moisés recibió las enseñanzas en el monte y vemos como Jesús va al monte a entregar sus enseñanzas. Entonces vemos una similitud, pero es importante tener en cuenta que Jesús fue superior a Moisés, que Jesús viene a rescatar de la esclavitud, que Jesús viene a dar una nueva enseñanza divina y que Jesús vino para salvar el mundo del pecado. Cuando vemos un bosquejo a nivel general, que es lo que hoy quiero explicar,
del Evangelio de Mateo porque lo vamos a estudiar los martes a detalle, pero quiero que esos pequeños detalles que a veces cuando leemos rápidamente no nos percatamos. Hay un bosquejo. Empezamos con Mateo del versículo 1 al 4. Mateo presenta la genealogía de Jesucristo. Como le digo, para el judío es muy importante decir tú de dónde eres, cuál es tu origen, tu descendencia. Por eso cuando ves Mateo se pone muy al detalle a estudiar todo el tema genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Habla del nacimiento de Jesucristo, habla de los reyes que vendrían a adorarles, cómo José es advertido a través del sueño que era necesario sacar a María y a Jesús y ir a Egipto porque había peligro para ellos. Más adelante regresan a Nazaret. También vemos cómo está también en esos capítulos de Mateo 1 al 4, está Juan el Bautista predicando el Evangelio en el desierto, el Evangelio del arrepentimiento, bautiza a Jesucristo. También encontramos la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto y cómo Él comienza su ministerio terrenal al enseñar y al sanar. Recuerde algo bien importante, cuando usted lee especialmente Mateo 4, habla de las tentaciones que sufrió el Señor cuando está en el desierto, en los 40 días de ayuno y 40 días de noche que ayunó completamente el Señor antes y fue atacado por Satanás. Antes de una gran bendición siempre va a haber una gran batalla. Se lo repito, antes de que usted llegue aquí a ese nivel de bendición va a haber ataque. Eso es inevitable. Lo vivió nuestro Señor Jesucristo, cuanto más nosotros. Pero recordemos el poder de la Escritura, que Él llega y le dice, escrito está, y le suelta palabra. La palabra es la espada. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, y empieza a decirle la palabra. Por eso si tú estás hoy aquí, no es porque no tengas nada que hacer, es porque tú quieres tener espada, porque tú quieres resistir cualquier ataque que se venga contra tu vida, contra tu familia, contra tu descendencia, porque tú amas la presencia del Señor. Y siempre antes de esa gran bendición va a haber un ataque. Recordemos que en estos capítulos del 1 al 4 se anuncia el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Habla de la eternidad, la operación de rescate que Dios hizo para el mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace el Señor? Confronta el mal, restaura el reino de Dios y crea una nueva familia donde no solamente va a ser para el pueblo amado elegido, sino para todo aquel que cree en Jesucristo, porque dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que solo llego al Padre a través de Él. Y enseña cómo vivir el reino de Dios, cómo llegar a una eternidad cuando conoces la Escritura, cuando la amas, cuando la vives, cuando la entiendes, cuando caminas en bendición y en victoria, cómo es transformado nuestro corazón. Dice Ezequiel que Él quiere cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Y vemos cómo el Señor hace todo esto, y esto es maravilloso. Recuerde que Mateo tiene 5, se lo repito, ¿cuánto tiene? 5 discursos. Y el primero de ellos es el sermón en el monte, de Mateo 5 al capítulo 7. Jesús predica maravillosamente las bienaventuranzas. Jesús habla del ayuno, porque el ayuno es muy importante. Habla de los tesoros en el cielo, habla del afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, habla de la oración y la regla de oro, habla de la puerta estrecha, habla también de nunca los conocí apartados de mí, y también habla de los 2 cimientos. Entonces el sermón del monte pertenece a uno de el primer discurso que da el Señor, y son 5 discursos. Es muy importante, no se preocupe, vamos a explicar esto porque nos vamos a detener un buen tiempo. Mire, cuando usted habla de los evangelios,
habla de una foto de Jesucristo, pero cuando usted habla de las epístolas, habla de una radiografía de Jesucristo. Entonces, para poder entrar a tiempos de epístolas, para poder entrar a profundidades, necesitamos que esto quede muy claro, el tema de los evangelios y cómo los evangelios traen tanta bendición y tanta enseñanza. También encontramos en Mateo 8 las sanaciones. Mire, el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo fue hermoso, como Él vino por los perdidos, por los enfermos, por los que no teníamos esperanza, y vino a restaurarnos, a hacer nuevamente una conexión que solo se puede a través de Jesucristo para llegar al Padre. Recuerde que solo es a través de Jesucristo, y vemos la sanación de los leprosos, vemos el siervo del centurión, vemos la suegra de Pedro, vemos cómo él somete las tormentas en el mar, cómo él se encuentra con el hombre endemoniado, cómo él libera y sana al hombre paralítico, cómo él habla de la niña que muere y regresa, que es la hija de Jairo. Habla de la mujer del flujo de sangre, habla de 2 hombres ciegos, habla del hombre mudo. Vemos como el Señor en Mateo 8 hace un proceso de sanación. Recuerde que nadie que haya tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo vuelve a ser el mismo. Nunca más. Por eso la importancia de no solamente conocer la Escritura, sino poderla amar y entenderla para poder vivir en ella. No se trata de cargar una Biblia, gloria a Dios si usted la carga, pero no sea solamente algo de decoración, sino que la vida suya sea transformada por la voluntad de Dios y sobre todo por la enseñanza de la Escritura, porque la Escritura es la voz, pero también es la autoridad de Dios, son es el manual de vida. Usted compra un artículo, un electrodoméstico, una nevera, un carro, todo viene con manual. Y si eso es un artículo que se va a dañar a la vuelta de 5 o 10 años, o que se puede en un determinado momento ya no funcionar, si eso es un artículo y tiene un manual, ¿cuánto más nosotros no vamos a tener un manual de vida? Que somos tan amados por el Señor, y nuestra Biblia es el manual de vida, es nuestra espada, es el que nos permite salir adelante cuando haya esos momentos difíciles, porque dice la palabra que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero sabemos que hay un mundo espiritual y tenemos que saber cómo actúa para poder diferenciar y saber qué se debe hacer y cómo se debe manejar cada una de las situaciones que se presentan en nuestras vidas. El segundo tipo de discurso que encontramos, el primero fue las parábolas, que las hemos estudiado, y el segundo tipo de discurso es la enseñanza a los apóstoles, lo encontramos en Mateo 10. ¿Y cómo empieza? Recuerde que el Señor, antes de elegir su grupo con el que Él iba a trabajar y trastornar el mundo, Él entró en tiempo de ayuno y oración profundo, y de ahí sale la elección de los apóstoles, habla de la misión de los apóstoles, también habla de las persecuciones venideras y a quién se le debe temer y las recompensas que habrán del servicio, porque hay recompensas para todo aquel que habla el evangelio, que cumplimos la gran comisión. El tercer tipo de discurso que encontramos en Mateo son las 7 parábolas. De Mateo capítulo 13 al capítulo 15, Jesús enseña por medio de las parábolas. Porque es tan importante para el Señor explicar a través de las parábolas, porque era una forma sencilla de comunicar un mensaje al pueblo. Si tú trabajabas cuidando ovejas y yo te explicaba a través de ovejas, pues tú me ibas a entender. Si tú eras pescador y yo te hablaba a través de peces, tú me ibas a comprender. Entonces, las parábolas son muy importantes, y siempre encontramos que nuestro Señor Jesucristo hablaba a través de parábolas para poder enseñar y transmitir un mensaje, que el mensaje aparentemente era solo terrenal, pero realmente lo que Él estaba transmitiendo era un mensaje
del reino, del celestial, del eterno, transmitido de una forma que todas las personas pudieran comprender. Encontramos como tercer discurso las 7 parábolas. Jesús enseña por medio de ellas. También vemos en esos capítulos como Juan el Bautista se ejecuta. Vemos también cómo Jesús alimentó a más de 5,000 personas, cómo él andaba sobre el mar, cuando Pedro sale a su encuentro y camina, y mientras lo veía se sostuvo, pero dejó de poner su mirada en el Señor y empezó a hundirse y él lo sacó. Vemos cómo los escribas, los fariseos cuestionaban a Jesús, y cuando usted ve las parábolas usted va a encontrar 3 posibles respuestas. La primera, la positiva, la del pueblo: Jesús es el Mesías. La segunda tipo de respuesta que podía encontrar era una neutral, como Juan el Bautista. Juan el Bautista, el último profeta, llega y le dice: ¿tú eres el Mesías? Le dice: ¿tú eres el Mesías? Y vemos también la tercer tipo de respuesta que podemos encontrar, la negativa, la de los fariseos: él no es el Mesías. Entonces siempre vemos que cuando se enseña la palabra va a haber personas que la van a aceptar, van a haber otros que siempre van a estar preguntando, cuestionando, pero también va a haber otro grupo que ni siquiera va a aceptar al Señor. El cuarto tipo de discurso que encontramos es la vida comunitaria. Lo encontramos de Mateo 16 al capítulo 18. Después de que Pedro testifica que Jesús es el Mesías, ocurren eventos maravillosos. Jesucristo se transfigura en el monte donde estaba Pedro, donde estaba Santiago, el conocido como Jacob, y estaba Juan. Jesús imparte instrucciones a sus discípulos sobre cómo dirigir la iglesia y habla del perdón. Él les hace el énfasis en el perdón, porque si yo no puedo perdonar a mi prójimo, no puedo perdonar a mi hermano que lo veo, ¿cómo mi Padre nos va a poder perdonar? Entonces habla de la importancia del perdón. En el capítulo 19 al 23, Jesús nos enseña sobre la naturaleza y la importancia eterna del matrimonio, cómo es un lazo muy importante. Estos son temas que vamos a tratar. No se preocupe, estoy como contándole más o menos de qué se trata el Evangelio para empezar a trabajar, porque es importante que usted conozca, pero conozca a profundidad. No es lo mismo, yo siempre se lo he dicho, si yo lo invito a una playa y usted va a la playa y se moja los pies, no más. Es una cosa, pero si usted llega y se moja y entra hasta las rodillas, eso es otra cosa. Pero cuando usted dice: no, esta agua está como buena, este mar está especial, y se mete hasta el agua aquí, y cuando tú dices: yo sé nadar, yo puedo, yo sé que puedo en Cristo, y te dejas sumergir. Esos son los procesos en nuestras vidas, y lo que usted y yo tenemos que llegar es a la presencia del Señor cuando yo me sumerjo en Él, cuando yo me degusto, cuando yo me gozo leyendo la Escritura, cuando yo leo la parábola y yo no solamente la leo, sino que la visualizo, cuando yo estoy en ese gozo, en ese momento de intimidad con el Señor. Y eso es la palabra. La palabra es para disfrutarla, para amarla, para que llegue a tu corazón, para que Él pueda, esa información maravillosa que fue dictada por el Espíritu Santo a los hombres de Dios, esa no sea solamente una información o un evento histórico, sino que permite entrar a la tabla de tu corazón para que tu vida sea transformada. También encontramos en estos capítulos del 19 al 23, habla de los obreros de la viña. Jesús anuncia su muerte, habla de la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, habla de la purificación del templo, y por medio de otras parábolas como los hijos, los 2 hijos, los labradores malvados, las fiestas de las bodas de Jesús, Él expone las intenciones que había de los escribas y los fariseos. Mire, Él siempre soltó palabra y le decía: ojo, porque hay muchos que no van a querer recibir el mensaje, que van a ser de estorbo y de piedra de tropiezo.
Y lo seguimos viendo aún en estos tiempos. El quinto discurso maravilloso que encuentras en Mateo son la explicación de los tiempos finales. Mire, usted y yo nos vamos a gozar en esa explicación. La encontramos en capítulos Mateo 24 al 25. Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén. También enseña el modo de que sus discípulos deben prepararse para su segunda venida, porque sabemos que el Señor viene. Mire, por ahí hay muchas personas diciendo en varios medios, el Señor viene en tal fecha, en tal hora. Mire, ¿qué dice la palabra? La palabra es clara. No dejes que nadie os engañe. La hora, la fecha, ni siquiera los ángeles del cielo lo saben, solo nuestro Padre. ¿Qué es lo importante? Que sea el Señor que venga en 5 minutos, que venga en 100 años o que venga en 2 años. No importa el tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar, criticar? Simplemente hacemos la voluntad del Señor, pero lo más importante es que cuando el Señor llegue te encuentre haciendo lo que es bueno, lo que es puro, lo que es correcto, por lo que es honesto. Todo lo que habla del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que nosotros somos embajadores, nosotros hablamos de Él. La muestra más grande de amor es hablar de nuestro Señor Jesucristo. No podemos callarnos en tiempos finales, independiente de que nadie sepa el momento en que el Señor va a venir, porque el Señor viene a siempre lo bueno, lo honesto, lo puro y lo correcto, y habla de Jesucristo. Son los tiempos en que el evangelio se está extendiendo de una manera asombrosa. Hace muchos años, yo estar acá en Alemania y poderles estar hablando a usted en vivo, hace unos años esto era imposible, menos con video, de pronto una llamada internacional y se oía re mal, pero poder estar a través de estos medios, el evangelio está creciendo y el evangelio está llegando a muchos lugares que antes no había podido llegar. También nos habla en Mateo 26, 27. Jesús celebra la cena, la Pascua, habla con sus discípulos, les habla de la Santa Cena. Empieza todo el padecimiento en el jardín de Getsemaní. Él es entregado, es arrestado, es juzgado ante las autoridades judías y romanas, es clavado en un madero, muere y se le sepulta. Pero en Mateo 28 el Salvador es resucitado. ¡Wow! Y se aparece a sus discípulos y encarga a los apóstoles de llevar su evangelio a todas las naciones. Recuerden que la primera persona que se le presenta al Señor es a María Magdalena, y es maravilloso porque quiere decir que nosotros como mujeres somos importantes para el Señor. No solamente los varones, claro que sí, pero que nosotros como mujeres también tenemos un llamado a hablar a las naciones, y esto es maravilloso. ¿Por qué estudiar el Evangelio de Mateo? Es uno de los evangelios más selectos de la Biblia. Se encuentra en este libro, en el evangelio de este varón, de este apóstol. Incluso el Sermón del Monte y muchas de las parábolas y las enseñanzas y los milagros de Jesucristo. Recuerde que el apóstol estuvo con el Señor poniendo sus ojitos. Él estuvo ahí cuando sanó al leproso, él estuvo ahí con el endemoniado, él estuvo a los pies del maestro, él caminó con él estuvo en la barca. Entonces es un hermoso relato, muy consecuente de lo que él vivió con el Señor, de su experiencia personal, de cómo su propia vida fue cambiada. Como le digo, de recaudador de impuestos a discípulo, para el mundo él estaría descartado, imposibilitado, y no hubiera sido importante, porque incluso era considerado un traidor para su propia nación, porque oprimía a su pueblo cobrando los impuestos del Imperio Romano, era despreciado. Pero ¿sabe? El Señor llamó a pescadores, llamó a hombres de gran enseñanza
porque había hombres, por ejemplo, Judas tenía un gran nivel de enseñanza, pertenecía a una de las familias más ricas en ese momento, pero también llama a hombres muy humildes. O sea, para el Señor no importan tus títulos, no importa, gloria a Dios por si tú tienes tus estudios, claro, qué bendición, pero para el Señor lo que importa más que los cartones, más de lo que tú tengas en tu bolsillo, es que tienes en tu corazón. Recuerde que le dice en Mateo 9, sígueme. Y eso es lo que hoy te quiere decir el Señor, sígueme. Y la única forma de seguir al Señor es a través de su palabra, conociéndolo. Estudiar este libro nos ayuda a familiarizarnos con el ministerio, con cada una de las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos sirve también el Evangelio de Mateo? Nos permite fortalecer tu testimonio de quién es Jesucristo en tu vida, como el Salvador del mundo, cómo Él transformó tu vida. Y Él es el Mesías prometido que fue mencionado a través de la Escritura. Y esto es maravilloso cuando tú sabes que el Señor siempre, antes de la caída, ya había un plan de salvación. Antes de que Adán pecara, ya estaba establecido un plan de redención, porque el Señor nada lo toma por sorpresa. Pero Él en ese libro albedrío también nos está llamando y nos llama con lazos de amor. Son tiempos de entender, como dice la palabra, que hay tiempos malos y vendrán tiempos malos. Lo vamos a estudiar en profundidad cuando veamos Mateo 24. Todo ese proceso de todo lo que se viene para poder entender específicamente Apocalipsis, hay que entender Mateo, y especialmente Mateo 24, Mateo 25. Igualmente ya estudiamos todo lo que eran los profetas. Entonces cuando tú unes Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, esto hace esto. Y Apocalipsis, y esto va a la tabla de tu corazón. Miren, yo no sé si usted alguna vez ha vivido que usted tuvo cuando estaba en el colegio una materia preferida. Para mí era historia. Era mi profesora preferida, me encantaba, yo esperaba en semana esa clase con gusto, y la otra materia que me gustaba mucho era geografía. Y yo recuerdo que yo me disfrutaba esas clases, y cuando me explicaban, cuando yo empezaban a explicarme, yo empezaba a tomar apuntes, estaba feliz. Cuando al momentico decía, ya, se acabó, le dije, ¿cómo así? ¿Ya pasaron 2 horas? Sí. Cuando tú empiezas a leer la palabra, empiezas a entenderla, empiezas a amarla, empiezas a entender que hemos hecho tantas cosas pensando que le agradan al Señor, pero cuando lees la Escritura y dice, esto está mal. Esto fue una equivocación. Tal vez tus padres lo hicieron o tus antepasados te enseñaron esto pensando que era lo mejor, con los mejores deseos. Pero cuando tú vas a la profundidad, lo que hablábamos, no es lo mismo cuando tú vas a la playa y te mojas los piecitos, las rodillas, hasta que el agua te llega ahí, hasta que te sumerges. Entonces, el Evangelio de Mateo es maravilloso. Habla de todo lo que vendrá, habla de los tiempos finales, habla también de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Une absolutamente todo. Antiguo Testamento, se cumple todas las promesas de nuestro Mesías, pero también es tan real que si pasaran 2000 o 3000 años más y alguien lee el Evangelio de Mateo, se sigue maravillando de la exactitud de la Escritura, de la perfección de la palabra, de cómo se cumple todo. Ni siquiera hemos llegado a todos los tiempos Apocalipsis, que está conformado por sellos, por copas, y ya la Biblia hablaba de lo que aún ni siquiera ha pasado. Es maravilloso porque la Biblia es tu GPS. La Biblia explica todos los eventos, pero para poder entender tu presente, tú tienes que entender tu pasado. Y para poder saber a dónde vas, tienes que haber comprendido tu presente y tu pasado. La Biblia es maravillosa. La Biblia te permite comprender y analizar, y permite que el Espíritu Santo te alinee,
te guíe, te enseñe, te corrija, te exhorte, te acompañe. Por eso la importancia de conocer la Escritura. Es el Evangelio de Mateo, nos lo vamos a disfrutar. De los 5 sermones solamente hemos tratado uno, que son las parábolas. Recuerda que sale en nuestra página web y ahí vas a poder ver más adelante parábolas y vas a encontrar cada una de las que ya estudiamos 30 minutos. Y los otros 4 sermones es lo que vamos a empezar a trabajar los martes. Vamos a entrar a trabajar con Mateo con toda, a sumergirnos, como cuando tú vas a la playa y te sumerges y te disfrutas esa palabra. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a empezar a estudiar todos los demás temas que son maravillosos, que yo sé que tú te vas a disfrutar con esos 5 discursos. El sermón del monte lo vamos a ver las enseñanzas a los apóstoles, vamos a ver también la vida comunitaria que habla Jesucristo de muchos temas que ahora en día han sido cambiados, incluso alterados. Perdóneme la palabra, no debe ser así, pero desafortunadamente la Biblia ha querido ser cambiada, quitada, cortada, amputada y no funciona así. La Biblia es la Biblia y la Biblia es la voz y la autoridad de Dios y la respetamos y nos sometemos a su voluntad porque su voluntad es perfecta y agradable. Y también vamos a hablar de los tiempos finales. Una vez tengamos bien claro el Evangelio de Mateo, vamos a poder seguir avanzando por los evangelios, por las epístolas, para poder llegar a tiempos finales, Apocalipsis, que es un tiempo de no tener terror, sino es saber qué es lo que viene, porque es tan hermoso, pero se encuentra con códigos y para poder descifrar los códigos hay que estudiar. Y esa es la invitación. Síguenos acompañando todos los martes. En este evangelio nos vamos a tomar un buen tiempo explicándolo, porque más que avanzar, lo que nos interesa es que tú entiendas la palabra. Una vez tú la entiendas, la estudies, la comprendas, la vas a poder amar y una vez tú la ames vas a poder vivir en ella, porque muchas veces somos lectores. Pero no solamente Dios nos ha llamado a leer la palabra, nos ha llamado a hacer todo un proceso y a veces nos quedamos cortos. Muchas gracias. Aquí son las 1:34 en Berlín, Alemania. Ha sido un placer. Gracias por la pastora Pilar, por Jairo Hugo, por Lili, por Amanda, por Lina, por Delcy, por todas las personas que se han conectado. Créame que para uno es una gran alegría que aunque no esté en mi país poder compartir con ustedes, y Dios es bueno, los medios de comunicación, poder estar tan cerca como en la casa suya, como en su sala o en su habitación donde usted esté escuchando este video. Martes continuamos con Mateo, con cada uno de los sermones. Vamos a ver qué dice Jesús acerca del matrimonio, acerca del ayuno. Vamos a estudiar las otras parábolas. Vamos a ver los tiempos como Él explica todo lo que va a venir. Y esto es maravilloso. Usted se va a disfrutar. Usted va a ser, cuando usted le diga a la gente, ¿y quién fue Mateo? Tú vas a poder decir, y Mateo hizo esto. Y lo que hoy tú estás aprendiendo lo vas a poder compartir con otros y esos con otros. Y ese es el poder del evangelio. Que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿De cuánto? De multitudes. Son los tiempos donde tenemos que amar la palabra para poderla enseñar, pero no con miedo ni con temor, sino con el amor, para que encontremos a Jesucristo. Un encuentro con Jesucristo cambia nuestras vidas, así como Mateo, de un puesto repudiado por su propio pueblo, recaudador, a servidor del Señor. Dios puede transformar todo el que quiera recibir la palabra y sobre todo recibir a Jesucristo. Sigue a Jesucristo. Bendiciones, muy buenas noches y me voy a dormir. Es la 1:36 de la mañana. Adiós. Gracias por estar aquí y comparte nuestro video. Queda en YouTube, Pastora Ángela Galeano. Adiós. Gracias. Buena noche. Adiós.